Muy bien, vamos a iniciar entonces con la tercera unidad. Nosotros en la primera unidad vimos una introducción a lo que son los dispositivos semiconductores de potencia, ¿verdad? Vimos la familia de los tiristores, vimos también dos dispositivos dentro de la familia de los transistores de potencia. Posteriormente vimos en la unidad número 2 los circuitos que se utilizan para excitar la compuerta, ¿verdad?, de cada uno de los dispositivos vistos en la primera unidad. Y aquí en la tercera unidad vamos a ver una de las diferentes formas de transformación de energía que hace la electrónica de potencia, que es la rectificación. Y vamos a ver dos tipos. La primera es la no controlada y la segunda es la controlada. Bueno, la no controlada, como vamos a ver, utiliza diodos de potencia. Y la controlada, pues aquella es la que utiliza, ya tiristores. ¿Qué diferencia hay entre la rectificación no controlada y controlada? Bueno, la rectificación no controlada es aquella, ¿verdad?, que eh, simplemente con ella obtenemos un voltaje fijo a la salida. Sin embargo, ¿verdad?, en la rectificación controlada nosotros podemos modificar el voltaje de salida modificando el ángulo de disparo al cual se van a activar cada uno de los tiristores. Bueno, vamos a empezar entonces. Les voy a proyectar la siguiente presentación que está en PowerPoint. Los apuntes de esta unidad también se los voy a pasar ahí, están ahí en la página virtual, en el aula virtual de Classroom, ¿verdad? Ahí tienen todo, eh, para que ustedes puedan ver lo que vamos viendo, ¿sí? Bueno, entonces decíamos, la rectificación no controlada es aquella que utiliza diodos, la rectificación controlada es aquella que utiliza tiristores. Bueno, vamos a ver entonces, ¿verdad?, aquí en un mapa mental, cómo está la clasificación de los rectificadores de CA-AC. Bueno, los rectificadores son dispositivos, ¿verdad?, cuya función es convertir la corriente alterna en corriente continua. Esa es la finalidad que tienen los rectificadores. Con ese propósito lo vamos a hacer, los vamos a utilizar. ¿Y en qué aplicaciones nosotros vamos a utilizar este tipo de dispositivos? Pues las aplicaciones industriales son muy variadas, incluso también hay aplicaciones domésticas en la electrónica de los equipos que utilizamos en nuestro hogar, ¿verdad? Bueno, pero como decíamos nosotros en un principio, ¿verdad?, la electrónica de potencia se ha desarrollado sobre todo para cuestiones industriales, para el control de motores, y es precisamente una de las primeras aplicaciones que se dio para el control de motores de CC. Acuérdense del sistema War-Leonard, que fue sustituido, ¿verdad?, por los rectificadores controlados. Otras que tenemos también son las fuentes conmutadas, porque las fuentes conmutadas parten, ¿verdad?, o requieren de un voltaje previamente rectificado, y ahí es donde entra en primer lugar la parte de rectificación. Luego tenemos por ahí también la fundición por arco eléctrico, ¿verdad?, como es el caso de las máquinas de soldar. No sé si ustedes conozcan eso, ¿verdad?, o sepan soldar. Ustedes han visto que hay máquinas de CA que solamente la salida se toma del secundario del transformador, si es el caso de una máquina, ¿verdad?, que utiliza transformador. Y hay otras que son de corriente directa, donde el secundario del transformador se conecta a un puente rectificador. Y también, ¿verdad?, aparte de la soldadura, también tenemos la fundición, no tan solo la fundición por arco para unir piezas como en el caso de la soldadura, sino para poder fundir ciertos metales, como es el caso, ¿verdad?, de cuando se está elaborando o se está obteniendo el aluminio. Bueno, vamos a ver entonces qué clasificación podemos obtener de los rectificadores. Los rectificadores se pueden
clasificar de acuerdo al número de fases. Para potencias pequeñas, pues vamos a utilizar un rectificador monofásico, ¿verdad? Con el cual podemos obtener hasta unos 3, 4 kilowatts. Pero si la potencia excede de ese valor, pues entonces tenemos que utilizar un rectificador trifásico o incluso polifásico, ¿verdad? Polifásicos son aquellos rectificadores ya especiales, ¿verdad? Que tienen una mayor cantidad que de las 3 fases que nosotros comúnmente conocemos o a las que tenemos acceso de lo que nos da precisamente Comisión Federal de Electricidad. Bueno, entonces esa es la clasificación de los rectificadores en base al número de fases. También tenemos otra clasificación de los rectificadores en base a la forma de onda. Puede haber rectificadores que solamente rectifican, ¿verdad?, el semiciclo positivo del voltaje alterno y el negativo no. Entonces se está aprovechando solamente la mitad de la onda y se le llama precisamente rectificadores de media onda. Pero hay otros rectificadores, ¿verdad?, que se conocen generalmente como rectificadores tipo puente, pues son aquellos, ¿verdad?, que pueden aprovechar los dos ciclos de la onda del voltaje alterno que nos suministra Comisión, tanto el positivo como el negativo, de tal manera que siempre vamos a tener un voltaje positivo en la carga, es decir, se consideran unos rectificadores de onda completa, o sea que aprovechan los dos semiciclos del voltaje de entrada. Pero también nosotros podemos encontrar otra clasificación que fue la que les mencioné hace un momento, ¿verdad? Cuando veíamos al inicio, ¿verdad?, que decíamos que la rectificación se puede dividir en dos grandes categorías, la rectificación no controlada y la rectificación controlada. Bueno, los controlados son aquellos que van a producir un voltaje variable a la salida, es decir, para que nosotros podamos regular la magnitud del voltaje que requiere la carga. Y los otros, ¿verdad?, son los no controlados. Estos producen un voltaje fijo que no se puede variar. Estos últimos utilizan para su implementación física pues diodos de potencia, y los primeros que vimos, los controlados, los que acabo de mencionar, pues utilizan generalmente tiristores, SCRs o algún otro tipo de tiristor. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que llevamos ahorita, con lo que acabamos de mencionar en cuanto a lo que son los rectificadores, cuál es la función, cuáles son algunas de sus aplicaciones y las diferentes formas de cómo se clasifica. Por el momento no, profe. Muy bien, bueno, vamos entonces a ver el primero, ¿verdad? El primer rectificador monofásico se le llama así porque la alimentación solamente viene a partir de una fuente, ¿verdad? De una fuente monofásica. Solamente tenemos la fase y el neutro. Entonces, el que vamos a ver aquí es un rectificador monofásico no controlado tipo puente. El hecho de que diga que es tipo puente, pues ya me va a indicar que es de onda completa. Entonces, este es muy popular. De cierta forma lo vimos en la segunda unidad. Vimos algunos circuitos, como en el caso, ¿verdad?, cuando vimos por ahí, me parece que el SUS y cuál otra, parece que la WRDRC. Vimos que esos circuitos tenían, ¿verdad?, un puente rectificador, que es precisamente esto. Vamos a ver entonces que los puentes rectificadores monofásicos generalmente lo van a encontrar así, con un transformador, ¿verdad? Puede ser que este transformador sea elevador o reductor, no importa. Va a tener un voltaje primario y en el secundario vamos a tener un voltaje alterno, como se puede ver aquí en la figura. Este voltaje alterno, ¿verdad?, obedece a esta ecuación, Bs igual a Bm por el seno de omega t, donde Bm viene siendo la amplitud pico del voltaje alterno, del voltaje de entrada, lo que está entrando al puente de diodos. Y omega t pues viene siendo la frecuencia angular de la señal de entrada. Bueno, entonces nosotros podemos representar este voltaje en el secundario del transformador de dos maneras.
ya sea utilizando el voltaje pico o bien utilizando el voltaje RMS. Nosotros sabemos que el voltaje pico, ¿verdad?, es igual aquí a 2 veces el voltaje RMS. Por ejemplo, para nuestro caso, ¿verdad?, el, el voltaje que suministra comisión a nuestras casas, ¿verdad?, cuando tenemos una acometida monofásica, pues decimos que es de 127 volts RMS. Pues esos 127 volts RMS, ¿verdad?, se van a representar con esta etiqueta, con estas siglas B subíndice S. ¿S por qué? Pues es el square root, que quiere decir raíz media cuadrática. Y BM, el voltaje de pico, el voltaje máximo. Entonces, si ustedes multiplican 127 por la raíz de 2, les va a dar precisamente 179.6, que es el valor pico, ¿verdad?, del voltaje de entrada cuando nos suministra comisión 127 volts. Los 179.6 es lo que tendríamos aquí en el valor máximo. Esto lo veríamos en un osciloscopio. Si nosotros pusiéramos, ¿verdad?, o midiéramos el voltaje con un voltímetro, pues nos marcaría 127 volts, porque ese nos da precisamente el valor RMS. Entonces, aquí la forma de onda del voltaje de entrada tiene un semiciclo positivo y un semiciclo negativo. Nosotros vamos a agarrar como variable omega t, y omega t pues viene siendo, ¿verdad?, la frecuencia angular, puede estar dada en grados, en radianes, ¿verdad? Lo más común es utilizar radianes. El ciclo completo del voltaje de entrada, acuérdense que es 2 pi radianes, o en tiempo, recuerden, para una frecuencia de 60 Hz es de 16.666 milisegundos. Entonces, vamos a ver qué pasa con este circuito, ¿ok? Bueno, como ya dijimos hace un momento, pongan atención aquí. Vamos a analizar el primer semiciclo, el semiciclo positivo del voltaje de entrada, es decir, de 0 a pi. De 0 a pi, ¿verdad?, la polaridad del voltaje de entrada al puente es positiva. Tendríamos más aquí arriba y menos acá abajo. Ahora bien, ¿cómo quedaría o cuál de los 4 diodos te estaría en condiciones de conducir? Pues hay que ver quién está polarizado directamente. Así quedaría para el semiciclo positivo la polaridad del voltaje de entrada. Aquí lo pueden ver. Entonces, fíjense bien, este signo más se transfiere aquí y este signo menos se transfiere aquí. ¿Cuál es la condición para que un diodo conduzca? ¿Qué polaridad debe de tener? Pues debe de tener una polarización directa, es decir, voltaje positivo en el ánodo y voltaje negativo en el cátodo. Entonces, el que está en condiciones de conducir es precisamente el diodo D1, ¿sí lo ven? Porque el diodo D3 no puede conducir debido a que le llega un voltaje negativo en el cátodo. Pero también está en condiciones de conducir el diodo D2, ¿sí me entienden? Entonces, ¿cuál va a ser la trayectoria que va a tomar la corriente? Pues la corriente va a pasar a través de ¿quién? Del diodo D1. Por aquí no puede pasar porque tiene polarización inversa. No le queda otro camino que pasar a través de la resistencia de carga RL, y al haber corriente va a producir un voltaje. Y como consecuencia, ya cuando llega aquí va a poder retornar a través del diodo D2 y llegar nuevamente al negativo de la fuente. ¿Sí? Ahí vemos, ¿verdad?, en esta animación cómo va circulando la corriente hasta retornar nuevamente a la fuente. ¿Ok? Entonces, esta sería, ¿verdad?, la trayectoria de la corriente para el semiciclo positivo. ¿Ok? ¿Cómo se comportaría este circuito para el semiciclo negativo, dígame? ¿Cómo se comportaría para el semiciclo, ¿cómo se dice? Para el semiciclo negativo. Vamos a ver, lo vamos a hacer aquí, ¿verdad?, de volada. Me voy a llevar este circuito, pues ahora para el semiciclo negativo las cosas van a cambiar.
Ahora, ¿verdad? El voltaje negativo está arriba, el voltaje positivo está abajo. Y eso indica, ¿verdad? Entonces que el voltaje negativo llega acá y el voltaje positivo llega a este punto. ¿Ok? Ahora dígame qué diodos van a conducir. ¿Sí logran ver esto? Pregunto. Sí, profe. Ok, permítame tantito, voy a... Ok, entonces vamos a ver. ¿Cuál diodo conduciría? Dígame, si la polaridad está más aquí, menos acá. ¿El diodo 1, el 2, el 3 o el 4? ¿Cuál conduciría? El 3 Si lo y el entienden, miren, no se 4 me... me parece. Ajá, a ver, vamos a ver. ¿Cuál es la condición para que un diodo conduzca? Por aquí se las voy a poner. Para que un diodo conduzca le debe de llegar más en el ánodo y menos en el cátodo. ¿Ok? Así, de este lado. Quedaría esto así. Acá es el ánodo. Permítame tantito que apenas me estoy agarrando con esta nueva versión del vicio. Ok, entonces así estaríamos. Ánodo positivo, cátodo negativo. Esta es la condición que debe de haber para que el diodo conduzca. ¿Ok? Entonces vámonos acá a lo que tenemos aquí. Observen por favor. ¿A qué diodo le está llegando el voltaje positivo por el ánodo? Al 3. Al diodo 3, ¿verdad? El diodo 3 tiene polarización directa y ahora, ¿qué diodo tiene polarización también directa? ¿Qué otro? Fíjense bien a quién le llega más por el ánodo o a quién le llega menos por el cátodo. ¿A quién le llegaría? A ver, piénsenle. Aquí le está llegando menos aquí, pero este punto está unido a este, por tanto también le llega el menos al diodo 4. Entonces, el diodo 4 le está llegando menos por el cátodo, entonces los que van a conducir ahora, ¿quiénes serían? El diodo 3 y el diodo 4. Es decir, quiero que ustedes observen algo. Aquí voy a poner esta referencia aquí, porque es importante notar esta situación que prevalece en esta situación. Vamos a ponerle por aquí nosotros unas flechitas, ¿verdad? Indicando cómo es la trayectoria de la corriente. La corriente se viene por aquí, ¿sí? Permítame tantito. La corriente pasaría a través del diodo 3, ¿verdad? Y luego, ¿para dónde se iría? Dígame para dónde se iría la corriente. Hacia la resistencia, ¿no? Exacto, hacia la resistencia. Para acá no puede pasar, ¿verdad? Porque quedaría de manera
El otro diodo no la dejaría pasar porque está de manera polarizado inversamente. Entonces no le queda más remedio que irse por acá, ¿sí? Pasa a través de la resistencia y ¿por dónde va a regresar ahora? Pues regresa, ¿verdad? ¿A través de quién? De D4, del diodo Exacto, 4. del diodo 4. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este puente, ¿verdad? En un momento va a conducir el diodo D1, si lo vieron, cuando era positivo, cuando el semiciclo era positivo, y el diodo 3 y 4 cuando el semiciclo es negativo, ¿sí? A ver, esto vamos a ponerlo por aquí así. Y control R. Y de aquí a este punto llega acá, ¿verdad? Y ya retorna por la fuente. Ahorita lo voy a hacer de manera más clara. Fíjense bien entonces. Por nomenclatura nosotros sabemos que la corriente en una fuente sale del más y tiene que retornar el menos. Entonces, la pregunta era la que les hice hace un momento. ¿Por dónde se va la corriente? Pues hay que ver que el diodo está polarizado. Aquí vemos que el diodo D3 es el que está polarizado positivamente, entonces permite el paso de la corriente. Por acá no puede retornar, porque este diodo quedaría polarizado inversamente. ¿Sí me entienden? Imagínense que el diodo D3, cuando conduce, es como un interruptor cerrado. Entonces, si hay más aquí, va a haber más acá. Y al haber más aquí y menos acá, el diodo D1, ¿cómo quedaría? Polarizado inversamente. Entonces, por esa razón no puede retornar. Ok, entonces no le queda más remedio a la corriente que retornar, o digo, regresar a la fuente, pero tiene que pasar a través de la resistencia RL. Y de aquí, ¿verdad? Fluye a través de RL y retorna nuevamente al menos de la fuente y de esa manera ya se cierra el circuito. Entonces vamos a ponerle a este rojo indicando que está conduciendo y este también, ¿verdad? Este lo puse en la otra, me parece que... Ok. Sale, entonces este me lo voy a llevar allá para ya tenerlo todo acá. Esta la voy a dejar aquí porque tiene animación y esta la hice aquí de volada. Ok, entonces vamos a retornar lo que estábamos haciendo. Vamos a ver qué pasa. Ok. Entonces para el semiciclo positivo conduce el diodo D1 y el diodo D2. Observen, les decía, por dónde le llega la corriente a la resistencia de carga. Siempre le va a llegar por el mismo lado. Cuando una corriente llega por el mismo lado, quiere decir que esa corriente es continua, no cambia. Si, por decir, a una resistencia le llega corriente por un lado, por un extremo, y luego en el otro semiciclo, en el otro momento le llega por el extremo de abajo, ¿qué voltaje va a tener la resistencia? Va a tener un voltaje de corriente alterna, pero aquí no. Observen que la corriente le llega al circuito por los dos lados. Por el mismo lado, perdón, por el mismo lado. Y eso hace entonces que tenga corriente continua. Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto. No, profe, ninguna. ¿No? Ok, permítame tantito entonces.
Muy bien, entonces esta, ¿verdad? Va a ser estos van a ser los apuntes que les van a aparecer ahí en el aula virtual de Classroom. Es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Nada más que se los presenté allá en PowerPoint para que vieran la animación, pero nada más tengo animado uno. Entonces aquí ya vemos, vamos a ver cómo es el voltaje de salida en la resistencia de carga, ¿verdad? Entonces, dice, considera el rectificador monofásico tipo puente que mostraron en la figura. Aquí ya es el mismo que tenemos. Tenemos el voltaje primario del transformador y el voltaje en el secundario. Nosotros veíamos que el voltaje en el secundario lo podemos representar de dos maneras. ¿Sí recuerdan? Dijimos que podía ser BS igual a quién? A BM dijimos, ¿no? Voltaje de pico, ¿por quién? Por el seno de omega T. Esa es una forma de representarlo. La otra forma de representarlo era en términos de el voltaje RMS, que era raíz de 2 por el voltaje RMS. Acuérdense de esto. Bueno, entonces, independientemente de la forma como se representa el voltaje en el secundario, pues la forma de onda del voltaje va a ser la misma, siempre va a ser una onda de tipo alterna. Bueno, fíjense bien que dice aquí, aquí todavía está un poquito más desglosado. Dice análisis. Sabemos que un diodo tiene polarización directa, que fue lo que les hice aquí, ¿verdad? Esta parte de aquí. ¿Cuándo tiene polarización directa? Cuando el voltaje aplicado al ánodo, dice, es mayor que el voltaje aplicado en el cátodo. Sabemos que debe de haber una diferencia de potencial de al menos 0.7 volts para un diodo de silicio o 0.3 volts si el diodo es de germanio. Pero en la mayoría de los casos, pues se utiliza el silicio, sobre todo para diodos de potencia. Dice, cuando se presentan las condiciones inversas, se dice que el diodo tiene polarización inversa. Entonces, para que un diodo conduzca, debe de tener polarización directa. Más en el ánodo, menos en el cátodo, como vemos aquí. Acuérdense que en la primera unidad hicimos referencia en varias ocasiones que en electrónica de potencia los dispositivos iban a estar trabajando solamente como interruptores. Y recuerden que los interruptores solamente tienen dos estados, ya sea cerrados o abiertos. Entonces, para un diodo, ¿verdad? La polarización directa, si sobrepasa el voltaje umbral de 0.7, el diodo se va a comportar como un interruptor cerrado. En cambio, si la polarización es inversa, el diodo se va a comportar como un interruptor abierto. Bueno, vamos a hacer el análisis. Aquí tengo las formas de onda que se obtienen de este circuito, aunque ahorita vamos a regresar para analizar lo que va pasando en cada uno de los semiciclos. Entonces, vamos a analizar para el semiciclo positivo. ¿Ok? Para el semiciclo positivo del voltaje de entrada, sabemos que es de aquí a acá, de 0 a pi. De pi a 2pi tenemos el semiciclo negativo. Entonces dice, con esta polaridad del voltaje de entrada, los diodos tienen polarización directa. Los diodos, que tienen polarización directa son D1 y D2. ¿Recuerdan que eso lo vimos hace un momento? Cuando vimos la presentación esta, decíamos que era D1 y D2, que eran los que estaban polarizados de forma directa. Entonces lo dejamos como tal. Sin embargo, aquí también conviene analizar lo siguiente. Cuando D1 y D2 tienen polarización directa, ¿qué pasa con el diodo D3 y D4? ¿Qué pasa? Observen acá. Cuando D1 y D2 tienen polarización directa, ¿sí? Aquí D1 y D2. ¿Qué pasa con D3? Decíamos hace un momento, esto imagínense que es un interruptor cerrado. Cuando el interruptor está cerrado, esta polaridad más se transfiere acá. O sea que al diodo 3 le va a llegar el más por acá y menos por acá. Eso implica que va a tener polarización inversa y se va a comportar como un circuito abierto. Lo mismo sucede para el diodo D4. El diodo D4 aquí vemos de volada, ¿verdad? Que le está llegando el más por el cátodo. Y eso implica entonces también que tenga polarización inversa.
Entonces aquí nosotros estamos representando al diodo D3 y D4 como interruptores abiertos, de tal manera que la corriente va a fluir de la fuente a través de D1 por D3, no puede pasar porque está abierto, ¿verdad? No le queda más remedio que pasar a través de la resistencia de carga RL y retornar a través del diodo D2 hacia el negativo de la fuente. No sé si hay alguna pregunta con esto que estamos viendo en este momento. Por el momento no, profe. Muy bien, entonces fíjense bien. ¿Qué va a pasar entonces cuando estamos en el semiciclo positivo del voltaje de entrada? Cuando el voltaje de entrada sobrepase la barrera umbral de cada uno de los diodos, que es 0.7, en ese momento el diodo empieza a conducir, o sea que prácticamente va a empezar a conducir en los primeros instantes, después prácticamente del cruce por servo. Cuando llegue a 0.7 empieza a conducir y eso va a hacer que conduzca prácticamente todo el voltaje de la forma de onda de entrada. Es decir, lo que vamos a tener en la carga o el voltaje de salida en la carga va a ser prácticamente el mismo que el voltaje de entrada, porque la caída en los diodos es despreciable en comparación del voltaje, ¿verdad?, que le estamos aplicando, que por lo general este voltaje ya es grande, sobre todo para aplicaciones de electrónica de potencia. Bueno, entonces en el semiciclo positivo, el diodo D1 y D2 conducen y dejarían pasar toda esta parte del voltaje de entrada, ¿ok? Y aquí, ¿verdad?, reafirmamos esto cuando el diodo D1 y D2 conducen. ¿Qué pasa con D3 y D4? Dice, por su parte, los diodos D3 y D4 tienen polarización inversa y se comportan como interruptores abiertos. Por esa razón, ¿verdad?, los tenemos representados, dibujados en el diagrama de esta manera. Bueno, vamos a ver a continuación qué pasa ahora para el semiciclo negativo. O sea, acá, vamos a ver qué sucede. Ya de cierta forma lo vimos hace un momento, dice. Con esta polaridad del voltaje de entrada, los diodos que tienen polarización directa ahora son D3 y D4. A través de ellos fluye la corriente de la fuente hacia la carga, como se muestra en la figura, dejando para pasar la parte restante del voltaje de entrada. Entonces vean, ahora D3 y D4 están comportándose como interruptores cerrados, o sea, permiten el flujo de la corriente. En cambio, D1 y D2, ¿cómo quedan ahora? Polarizados inversamente y como consecuencia, ¿verdad?, se comportan como interruptores abiertos, de tal manera que la corriente cuando llega aquí no puede pasar acá, no le queda más remedio que pasar a través de la resistencia de carga. Pero les mencionaba hace un momento, le puse este punto que indica la polaridad. Debido a que la corriente siempre le llega por el mismo extremo, quiere decir que la corriente en la carga va a tener siempre la misma polaridad y va a tener una polaridad positiva, porque debido a la configuración de los diodos hacen que este voltaje o esta corriente negativa se convierta en una corriente positiva. De tal manera que el voltaje que vamos a tener en la carga va a ser un voltaje ya rectificado, los dos semiciclos, ¿verdad?, positivos. Y deja pasar prácticamente todo lo que se le meta, ¿verdad?, es lo que deja pasar. Si queremos ser más precisos, pues tendríamos que restar la diferencia de potencial, la caída de potencial que hay en cada diodo, ¿verdad? Sería 0.7 para uno y 0.7 para otro, serían 1.4 debido a que quedan en serie. Es decir, si yo le aplico un voltaje RMS de 127 volts al puente, pues a los 127 volts le resto 1.4 y me quedarían 125.6, que prácticamente pues es lo mismo, ¿verdad? Podríamos considerar despreciables la caída de tensión en los diodos para cuando el voltaje es grande. Pero si por decir tengo un rectificador, ¿verdad?, que estoy utilizando en un circuito electrónico y el rectificador es el voltaje que le entra son 6 volts, entonces ahí sí, ¿verdad?, hay cierta debo de considerar esa caída en los diodos, pero para aplicaciones de alto voltaje pues no tiene caso considerar esa caída. Bueno, ¿dudas que tengamos hasta aquí?
Todo bien, profe. Muy bien, entonces no se les olvide, se me olvidaba comentarles, creo que les dije la semana pasada, que tienen una tarea hoy hasta parece que es hasta las 11:55. ¿Sí ya la vieron o no? El cuestionario, ¿no? Sí, el cuestionario. Ese era individual. O sea que tienen todavía casi 12 horas, como 11 horas para resolverlo. Pero pues, es todo lo que vimos en la unidad. Muy bien, entonces, no sé si haya duda de cómo funciona el rectificador monofásico tipo puente. Este es un rectificador, acuérdense que empezamos con rectificación no controlada. ¿Ok? ¿Por qué decimos que es no controlada? Porque el voltaje que tenemos a la salida va a ser un voltaje fijo. No podemos controlar la magnitud del voltaje de salida. Entonces, cuando no podemos controlar la magnitud del voltaje de salida, se dice que es un rectificador no controlado. Y esto sucede, ¿verdad?, cuando estamos utilizando diodos para llevar a cabo la rectificación, como los pueden ver aquí. ¿Sale? Muy bien, entonces, ya una vez que nosotros analizamos, vimos cómo funciona, qué diodos conducen en cada uno de los ciclos, ¿verdad?, del voltaje de entrada, ya podemos analizar las formas de onda que aparece aquí en el circuito. Pueden ver, este es el voltaje de entrada, aquí no hay pierde, ¿verdad? El voltaje de entrada en el secundario es alterno, ciclo positivo de 0 a pi, de pi a 2pi tenemos la parte negativa. El voltaje de salida en la carga, VO, ¿sí? Este voltaje de salida prácticamente va a tener la misma magnitud que el voltaje de entrada, porque decíamos que para aplicaciones ya de voltajes grandes la caída de tensión en los diodos prácticamente es despreciable. Y aquí nosotros vemos, ¿verdad?, la nomenclatura o la etiqueta que tiene aquí la gráfica, dice que está aquí en D1 y D2. ¿Qué indica esto? Que los que conducen son precisamente D1 y D2. Si recuerdan, para el semiciclo positivo, ¿quién conducía? D1 y D2. Y para el semiciclo negativo, ¿quién conducía? D3 y D4. ¿Ok? Entonces, por eso aparece esto así. D1 y D2 conducen para el semiciclo positivo, D3 y D4 para el semiciclo negativo. Y nuevamente, ¿verdad?, para el otro semiciclo negativo se repite D1 y D2, y para el siguiente serían D3 y D4. Y así se va. Sin embargo, acá en la última gráfica que tenemos en esta figura, tenemos un voltaje pero inverso al que está acá. ¿Esto a qué se refiere? Pues se refiere al voltaje que ven los diodos cuando tienen polarización inversa. Es decir, observen aquí, cuando conduce D1 y D2, como es el caso acá, ¿verdad?, ¿cómo estaba D3 y D4? Estaban polarizados inversamente. ¿Qué quiere decir esto? Que les está llegando un voltaje igual que el que le llega a la carga, pero de sentido contrario. Por eso es que ustedes ven acá en esta gráfica que indica que es el voltaje en el diodo D3 y D4. Pero cuando conduce D3 y D4, ahora los que quedan polarizados inversamente y los que ven reflejado entre sus terminales un voltaje inverso es el diodo D1 y D2. Y así se van alternando. Cuando conducen unos, los otros sufren un voltaje inverso. Y viceversa, ¿verdad? Cuando conducen los que estaban polarizados inversamente, pues ahora los otros que estaban conduciendo son los que van a tener un voltaje inverso entre sus terminales. No sé si hay alguna pregunta con esta gráfica. No, profe. Muy bien, entonces, a continuación vamos a llevar a cabo el análisis de las ecuaciones, ¿verdad?, para obtener los parámetros eléctricos a la entrada y a la salida de este tipo de rectificador. ¿Sí? Vamos a hacer un análisis para calcular, ¿verdad?, cuál va a ser el voltaje de salida promedio, es decir, el voltaje que mediríamos con un multímetro configurado en la opción de CD, cuál va a ser la corriente en la carga,
cuál va a ser el voltaje RMS de salida. En fin, vamos a encontrar varios parámetros, van a ser varios. Aquí es donde vamos a utilizar cálculo integral. Yo les recomiendo que por ahí, si no recuerdan, vayan viendo ahí las fórmulas básicas para el cálculo integral. De cierta forma aquí yo se las voy a presentar. Vamos a ir paso a paso para que no tengan ningún problema, ¿ok? Entonces, vamos a dejarla aquí, yo creo, para no agarrar empezado esto. Acuérdense que nos quedamos en el paso número 3 del análisis y lo que vamos a hacer a continuación va a ser el cálculo del voltaje de salida promedio. Es decir, cuál es el voltaje promedio en la carga, lo que mediría precisamente un voltímetro DCD. Por ahí, ¿verdad? Conviene que para mañana ustedes recuerden lo que vieron por ahí en Matemáticas 4 cuando vieron las series de Fourier, porque esa parte la vamos a utilizar aquí. Entonces, recuerden cómo se representa una función periódica por medio de una serie de Fourier. Esto vamos a estar utilizándolo en esta unidad, ¿sale? Bueno, dudas que tengan hasta el momento. No, profe, ninguna. Muy bien, entonces pues la vamos a dejar aquí. Ya si Dios quiere mañana continuamos. Ya le damos al análisis para ir avanzando en esta unidad.